Es analista político y está en comunicación con nosotros aquí en Novarecio 910. ¿Qué tal, Sergio? Buen día, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Muy buen día, gracias por llamar, un placer. Bueno, la política tiene estas cosas, ¿no? Peleas eternas como la de Aníbal Fernández y Julián Domínguez, entre otras, ¿no? Bueno, la pelea importante entre ellos, la verdad estuvo en las primarias, ¿se acuerdan? En el 2015, previo a la elección de octubre, cuando ganó Aníbal Fernández, una victoria por lo menos polémica, que luego disparó una corriente de opinión a favor de María Eugenia Vidal. Eso fue determinante para el triunfo de Macri en segunda vuelta. Así que es una pelea que tuvo consecuencias muy profundas y que obviamente no empezó ahora, ¿no? ¿Está acabada políticamente Cristina Fernández? No, yo creo que, digamos, definir eso sería, obviamente, desconocer el hecho de que los expresidentes en la Argentina intentan permanecer en política, ¿no? Es un dato objetivo de la realidad. Pasó con Alfonsín, pasó con Menem, con Duhalde. Yo no creo que esté acabada políticamente. La pregunta es cuán influente Cristina es hoy y qué potencial tiene en la política argentina. Precisamente las personas que yo mencioné recién, de los líderes de la democracia argentina recuperada en el 83, tuvieron dificultades enormes para convertirse en opciones electorales competitivas. De hecho, ninguno de ellos volvió a ganar una elección relevante. Y en ese contexto me parece que Cristina enfrenta un desafío significativo, en particular porque en la provincia de Buenos Aires, donde ella podría ser candidata, fue ya senadora por ese distrito, lo podría ser también por Santa Cruz, ¿no? Pero bueno, en la provincia de Buenos Aires, obviamente, el liderazgo de María Eugenia Vidal es muy fuerte y el de Sergio Massa también, ¿verdad? Entonces, en un peronismo que, como vimos en las declaraciones de Julián Domínguez y de otros referentes, está tratando de distanciarse de Cristina, la gran pregunta es si ella puede ser candidata a un espacio fragmentado, donde es discutida, y también mirando no ya al corto plazo, sino mirando la historia argentina, creo que hay que mencionar el hecho de que únicamente 3 presidentes volvieron al poder luego de haber sido primeros mandatarios, ¿no? Fue el caso de Roca en 1898, que terminó su mandato en el año 1904, y Irigoyen volvió en el 28, pero el golpe lo desplazó en el 1930, y Perón murió a los pocos meses de haber regresado al poder, con lo cual únicamente 3 líderes volvieron a ganar elecciones relevantes, y de ellos solamente uno terminó. Mirando entonces el corto plazo y el largo plazo, la verdad que las dificultades electorales de Cristina son, creo yo, muy significativas, lo cual no implica que ella esté acabada políticamente. Claro, te lo preguntaba a raíz de los dichos, a mí me llamaron la atención, la dureza, ¿no?, de Miguel Ángel Pichetto cuando dice no debería ser nunca más política, ¿no? Claro, será fundamental si es que no se presenta como candidata en el armado de lo que indique su propia fuerza política. ¿El 5 de Franco Macri a Mauricio te llamó la atención? Un comentario al respecto, ¿no? Hay Sí. muchos países donde eso es así, donde los presidentes, una vez que dejan su gestión, se retiran de la política. Estados Unidos es uno de Claro. ellos. Pasó algo raro con Bill Clinton, porque su esposa fue obviamente candidata, pero es muy inusual que los expresidentes tengan un rol político. En México ocurre lo mismo, Así que, digamos, es una tradición en algunos países que cuando termina uno la gestión, queda fuera de la lucha, por lo menos desde el punto de vista electoral. Por ahí políticamente se pueden hacer otras cosas, como hizo Jimmy Carter, por ejemplo, con su fundación, ¿no? Claro. Viendo tu pregunta De Franco Macri. de Franco Macri, bueno, vos sabés que yo tuve oportunidad de hacer un estudio de opinión pública con Eduardo D'Alessio, y efectivamente la gente le pone un 5 a Macri, o sea que Franco Macri en todo caso coincide con la opinión del conjunto de la sociedad argentina en su caracterización de este primer año de la gestión de Cambiemos, ¿no? Bien, ese es la nota aprobada, digamos. Bueno, es un 5, ¿no? Es un 5. Si yo llevaba un 5 a mi casa me miraban muy mal. Es cierto, es cierto. Aspiraban a más, seguramente, ¿no? Bueno, Obvio. Sergio, vos estás hablando de que Cristina difícilmente pueda ser o no candidata de acuerdo a la tradición, pero ¿vos crees que ella desea ser candidata? Bueno, ella en un momento, en el año 2012, el 27 de abril, para ser más preciso,
lanzó un movimiento que se llamó Unidos y Organizados, ¿no? Que era un movimiento que tenía la característica singular que no tenía ningún referente importante del Partido Justicialista, incluyendo los sindicatos, y en ese momento, obviamente con muchos recursos públicos, logró llenar el estadio de Vélez. En ese momento fue un discurso muy importante, Cristina, porque fue como el lanzamiento de una nueva fuerza política. El nombre era significativo, los nombres en general son proyectivos. Si vos te llamas Unidos Organizados, quiere decir que estabas desunido y desorganizado, ¿no? Y efectivamente eso ocurrió. Es decir, el movimiento ese estaba muy fragmentado, ella era la pieza central que unía las partes, y el desgaste de su liderazgo terminó implosionando en la conformación de esta fuerza, que tuvo alguna, creo yo, influencia precisamente, sobre todo con actores como la Cámpora, o por ejemplo Sabatella estaba ahí en esa coalición con el Nuevo Encuentro y terminó siendo justamente candidato a vicegobernador con Aníbal Fernández, parte de esa derrota, pero con algún protagonismo, ¿no? El movimiento Evita estaba allí, la fuerza que lideraba la hermana del fallecido presidente Néstor Kirchner, ¿no? Alicia Kirchner, con lo cual, digamos, esa proyección más allá del poder político que intentó Cristina fracasó. Ella luego de abandonar la presidencia constituye un centro que se llama Patria, o sea, ella sigue tratando de influir en la agenda, con lo cual me parece que, digamos, su pretensión de seguir de alguna manera siendo un actor protagonista de la vida política creo que está clara, veremos con qué suerte, ¿no? Pero yo creo que ella tiene necesidad incluso de opinar sobre temas, lo hace constantemente mediante las redes sociales, ahora están sin tanta repercusión mediática por razones obvias, ¿no? Porque perdió la pauta del Estado. Sergio, el presidente electo de Estados Unidos prometió cobertura médica para todos, dijo que quiere un sistema mucho más simple, mucho menos caro y mucho mejor, dijo que las compañías farmacéuticas deberán negociar directamente con el gobierno. ¿Imaginas en la era Trump que arranca el viernes un gobierno mucho más suave en materia de política de acuerdo a lo que prometió en campaña el propio Trump? La verdad que es un gran enigma. Yo creo que es muy prudente en este sentido porque, por ejemplo, la semana pasada se dieron las audiencias de confirmación de los integrantes del gabinete del presidente Trump. Aquí en los Estados Unidos los gabinetes tienen que ser confirmados por el Senado, como ocurre en Argentina, por ejemplo, con el presidente del Banco Central o el titular de la FIP. Y en esas audiencias, la verdad que los senadores hacen preguntas muy duras. Es como un examen del tipo de gestión que quieren desplegar estos potenciales ministros, y de hecho hay votaciones, en muchos casos hay votaciones contrarias, porque no convencen, ¿verdad? Ocurre lo mismo, por ejemplo, con los candidatos a embajadores. Son sesiones realmente donde se sacan chispas. Y lo que llamó la atención, que en la mayoría de los casos había contradicciones profundas entre los planes que tenían estos potenciales ministros y las declaraciones del presidente, cuando era candidato y ahora que ya es electo. Entonces yo quiero ser prudente porque quiero ver exactamente qué es lo que va a ser la agenda del presidente Trump, qué cosas él va a lanzar y no va a poder lograr, qué cosas va a sorprender y va a poder efectivamente concretar. En principio te diría que va a ser una presidencia muy polémica, incluyendo la cuestión de la reforma de la salud. Recordemos que esto responde a una política muy, creo yo, ambiciosa del presidente Obama, de darle cobertura de salud a casi 30 millones de norteamericanos que no tenían ninguna. Acá la gente no tiene, como ocurre en la Argentina, un sistema de hospitales públicos a los cuales recurrir. La gente muy pobre tiene un problema muy elemental, pero sobre todo la clase media y media baja tenía dificultades enormes, sobre todo cuando enfrentaban enfermedades así crónicas, ¿no? Muchas familias estaban endeudadas y con, digamos, dificultades económicas muy significativas como consecuencia de esta ausencia de una cobertura universal. La política de cobertura que votó el Congreso durante la presidencia Obama tiene el nombre aquí de Obamacare, ¿no? Por los otros programas, por ejemplo Medicare, que es este programa que atiende a los sectores más pobres. Obamacare cubre con un sistema solidario donde los sanos le pagan a los enfermos, como ocurre en cualquier sistema
digamos, de salud, incluso en Argentina, con las obras sociales, ¿verdad? Y efectivamente es un tema muy complejo burocráticamente y que tiene costos altos. La pregunta es si los republicanos tienen un programa mejor. La verdad que nunca se discutió un programa alternativo, ni durante el debate de Obamacare, durante la campaña. Había un rechazo a la política demócrata, pero no una alternativa que se hubiese discutido. Lo mismo pasa ahora, no hay ningún detalle concreto respecto de la alternativa, del plan alternativo para reemplazar Obamacare, con lo cual yo creo que hay que ser cauteloso, estamos ante una situación absoluta de desinformación respecto de los detalles, así que la verdad que quiero ser en ese sentido muy prudente para esperar y ver realmente cuáles son las cosas que despliega el presidente Trump una vez que asuma el próximo viernes. Clarito. Muchísimas gracias, Sergio. Te mandamos un abrazo desde aquí. Igualmente, gracias por llamar, hasta pronto. Sergio Berenstein, analista político, hablando de la Argentina, pero también de lo que va a suceder allí en Estados Unidos, donde se encuentra en la antesala de la asunción del propio Donald Trump. 8:26 en la mañana. Llegó la aplicación de Despegar.com, la app Week. Apurate, compra durante toda la semana en la aplicación y disfruta de ofertas exclusivas y descuentos increíbles para viajar en la aplicación de Despegar, que tenés todo para tu viaje. App Week de Despegar, una semana con muchos descuentos, solo en la app, solo en Despegar. Y paga tu viaje como quieras, en muchas cuotas con las tarjetas